En la dinámica de tratar de construir una acertada percepción de lo que es gobierno y políticas públicas, hemos investigado conceptos de diferentes autores como Maxwell y Weber, debatido con otros compañeros de trabajo y desarrollado diferentes actividades dentro y fuera de las aulas. En este caso en particular, hemos asumido la tarea de coordinar una visita guiada al Congreso de la República de Colombia y, como grupo de trabajo, abordamos diversos temas de interés que están al orden del día y se trabajan en la Comisión Quinta del Senado, la cual se tiene planeado visitar el día de hoy. Entre ellos, en un orden que no desmerita la importancia, se encuentran los siguientes. Primero, las zonas de reserva campesina. Segundo tema, la adjudicación de predios SAE con dos nuevas figuras, gerencia popular y depositario provisional popular. Tercer tema, la implementación del acuerdo final de paz, específicamente el punto 1 del acuerdo denominado Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, y cuyos componentes principales consideramos son regularización de la propiedad, democratización del acceso y uso adecuado de la tierra, fondo tierras de 3 millones de hectáreas, la legalización de 7 millones de hectáreas y, como cuarto tema, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Ahora bien, si el objetivo implícito de la actividad es el de motivar una acertada percepción en torno al gobierno y a la política pública en un país como el nuestro, que se reclama garante del Estado Social de Derecho, debe partirse de analizar y cuestionar sus componentes para entender el concepto general. Entonces, para construir nuevos pero acertados métodos de política pública, deben coexistir el deber moral y la obligación de cada ciudadano por la defensa de constructos colectivos como el Estado-Nación, la gobernabilidad y la defensa de la vida misma, el tejido del territorio y la territorialidad. Todo con el fin de mantener un nivel de gobernanza acorde a las condiciones de vida que se prometen dentro del marco jurídico colombiano. Se requiere, pues, lograr entender que la construcción acertada de una política pública se da en torno a elementos exógenos que pueden ser lineales, ya sean horizontales o verticales, pero aún así, un buen constructor de políticas públicas debe irrumpir en los escenarios y descontextualizar los preceptos, no para crear algo nuevo ni novedoso, pero sí acertado que vaya de acuerdo con el sentido del momento histórico, la planificación y la claridad estratégica en el contexto real. Estamos tratando como de medianamente entender gobierno y política pública, pero hay un punto inherente sobre la reforma rural que nos interesa mucho. Quisiéramos ver en avances, al menos desde lo comparativo con el gobierno anterior, a este, en términos de voluntades, y la implementación en el punto 1. Someramente, porque sé que el tiempo no le dará tiempo. Administración pública, política pública y presupuesto público. Para mí son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Básicamente, la política pública tiene que ver con voluntad. Política. Yo quiero resolver el problema de la vivienda en Colombia. Nosotros tenemos un proyecto de ley, para poner un ejemplo, un proyecto de ley que busca que el Estado colombiano deje de mamarle gallo a las personas que viven en asentamientos humanos ilegales. Es el nombre que recibe, incluso esos compañeros de las Naciones Unidas, lo que todos conocemos como barrio de invasión. Y resulta que cuando uno va a esa invasión, están en todas partes. Es un país plagado de miseria, de pobreza, de injusticia. Lo que uno encuentra es que hace barrio de invasión no llega al acueducto porque la alcaldía dice que como es ilegal, no le puede poner acueducto. No pueden hacer una escuela porque la alcaldía dice que como es un barrio ilegal, entonces no pueden hacer la escuela. No hay un puesto de salud porque la alcaldía dice que como es un barrio ilegal, no. Pero ahí viven personas, esas personas tienen cédula, esas personas son colombianos, esas personas son ciudadanos. Y en cada elección llegan los politiqueros a ofrecerles el oro y el muro para que voten por él. Y después acá vienen y organizan esos intereses. Entonces nosotros necesitamos una política básicamente es Estado. Deje de mamarle gallo a estas personas. Deje de buscar excusas donde no las hay, porque hay principios constitucionales que son inviolables y que están por encima de si el barrio es ilegal o no es ilegal.
¿Cómo no le va a garantizar el Estado de educación a un niño porque vive en una línea? ¿Con qué explicación tiene que no la tiene? Entonces me dice, listo, vamos pues a la prueba. Primera cosa, ya hay una política pública, ¿cierto? Para barrios ilegales. Ahí está bien el problema de la voluntad política. Yo quiero o no quiero hacerlo. Soy un alcalde de un municipio, independiente que sea de sexta, de quinta, de tercera, bueno, categoría, dice, yo tengo un problema aquí en mi municipio y yo quiero hacer las cosas. Tengo el presupuesto del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías, de donde sea, y tengo 1.500, 2.000 millones, 3.000 millones de euros que quiero invertir. Y lo hace. Y si no tiene los 3.000, puede tener la voluntad, puede tener la ley que lo faculta, pero no lo va a hacer. Entonces lo que yo he entendido es que política pública, no sé eso, profe, cómo se puede explicar académicamente. Política pública sin presupuesto es física carreta. Harold Laswell modifica el método de análisis basado en las etapas lineales antes mencionadas, que van desde reconocer el problema, proponer soluciones, escoger soluciones, tener modelos postulados desde los subsistemas, comunidades y actores, hasta tener enfoques desde lo conductual, racional, corporativista y estatista. Esto, aunque nos ayuda a entender la elaboración como, digamos, común o vulgar en el imaginario colectivo de políticas públicas, no es un método correcto, atendiendo a las necesidades de su entorno social. Laswell usa una herramienta para materializar derechos que se puede percibir como la satisfacción de necesidades colectivas sobre estructuras sociales que se identifican en torno a un territorio, en un contexto y en una temporalidad. Todo esto analizando desde una perspectiva más compleja y multidimensional dentro del proceso de construcción de políticas públicas. Luego de debatirlo por varios días, nosotros como grupo de trabajo consideramos que las políticas públicas son un conjunto de medidas que deben abordarse desde la complejidad, contexto y conocimiento del territorio, superando criterios de individualización no meramente encaminadas a satisfacer necesidades colectivas, pero sí con el ánimo de involucrar el conjunto general de la sociedad y lograr objetivos en común con el Estado social de Derecho para la dignificación de la vida. Si la Comisión Quinta del Senado, objetivo de la visita hecha por nosotros, ha logrado entender los riesgos que genera la materialización de una reforma agraria y sus políticas públicas en Colombia, entonces sabrán que en la medida en que no se supere la principal causa del conflicto armado, no se materializará una reforma rural integral con acceso y uso adecuado en la tenencia de tierras, y todo ensayo de paz con justicia social será un intento más de bienestar. Sin embargo, los detalles de la reforma agraria y lo relacionado con la tenencia de las tierras será analizado y debatido por los líderes que poseen la representación política y la facultad para debatir y opinar, como lo son los senadores y los representantes. Se requiere una política pública que conlleve a materializar una reforma agraria integral que ha sido materia de debates desde y antes de la colonia y a lo largo de nuestra historia, postulada por variados y múltiples actores en distintos momentos y escenarios alrededor de la confrontación social, política y armada de nuestro país. Aún así, mencionaremos el acuerdo final de paz construido en La Habana, modificado y firmado en el Teatro Colón, cuyo espíritu y letra están diseñados para entenderse como una carta de navegación de la sociedad en su conjunto, con sus vicisitudes y vacíos, pero al fin y al cabo como una ruta de navegación para acceder a derechos. La propuesta de un plan de desarrollo agrario integral con acceso a tierras, servicios y tecnificación, una estrategia de sustitución sustentable y sostenible de cultivos denominados de uso ilícito, apertura democrática para la inclusión de fuerzas políticas alternativas, fortalecimiento de la participación ciudadana, la generación de condiciones para romper para siempre el vínculo entre la política y las armas, y por supuesto la regularización de la propiedad privada en el campo colombiano como una carta de la sociedad para saldar en gran parte la deuda histórica. El costo político y social que se deriva por el incumplimiento serio y objetivo del acuerdo final, que es la base fundamental para la búsqueda de la paz total, podría conllevar a materializar una nueva confrontación armada de carácter irregular, con dimensiones más urbanas, enmarcada en la nueva conflictividad y prolongada en el tiempo.
Es por esto por lo que nuestra motivación por investigar los temas antes mencionados es de gran interés tanto personal como para el desarrollo de las actividades académicas. Se hace necesario mencionar y comprender que, si no existe voluntad política que permita atacar de raíz las causas que originaron el conflicto, como la desigualdad social, la exclusión, la pobreza, entre otros, siempre va a perdurar cualquier conflicto en el tiempo causado por un descontento social, sectorizado o general. Hay que mencionar que en esta visita guiada abordamos temas como las zonas de reserva campesina y su esencia, contemplada en la Ley 160 de 1994 como un postulado de las luchas agrarias y campesinas en un contexto de violencia social, política y económica de grandes dimensiones, destacadas desde su creación como escenario para la conservación de un área geográfica con características agroecológicas y socioeconómicas en términos regionales, cuyo papel se da alrededor de la regulación de la propiedad y la regulación ambiental en dos variables fundamentales. La primera es tratar de evitar la concentración de la tierra en las áreas de colonización y la segunda es servir como proceso de freno al latifundio desenfrenado. Uno de los resultados de nuestra investigación dentro de los recintos del Congreso nos demuestra que las zonas de reserva campesina no se dan como modelo de redistribución de la propiedad de la tierra, pero sí como una forma de organización alrededor de la defensa del territorio, con el propósito de evitar la ampliación de la frontera agrícola en áreas de colonización. Aún así, para el mismo año, el decreto reglamentario 1777, en su capítulo 13, menciona el objeto y objetivos de la acción institucional en relación con los planes de desarrollo sostenible en la planificación territorial de las zonas de reserva campesina. Y el acuerdo 024 expedido por la Junta Directiva del INCORA, que da a conocer los procesos administrativos de adquisición de tierras y procedimientos para la conformación y creación de las mismas. Esta ampliación del contexto de forma detallada se da con el fin de postular como equipo que una política pública no se da solo alrededor de un marco normativo meramente jurídico, pues aquí es evidente que se procede todo un constructo colectivo de política pública exigido a partir de procesos sociales, de grandes movilizaciones y de grandes logros sociales. Los pasos fundacionales se originan desde los grandes movimientos campesinos. Por ejemplo, en la Macarena, desde los resguardos campesinos como intención del movimiento de colonos para el cierre de la frontera agrícola, y la iniciativa de la creación de las zonas de reserva campesina como un proceso reivindicatorio de lucha relacionado con un problema siempre histórico en el país, y nos referimos a ese orden rural excluyente y con dificultades para acceder a la tierra y a la asistencia técnica. El eco de las luchas agrarias generaron el establecimiento de 3 grandes zonas de reserva campesina en el país en el año 97. Es decir, inmediatamente después de las marchas cocaleras citamos la del Guaviare, la del Pato Valsillas en Caquetá, la de Morales y Arenales en Bolívar. La del Guaviare, que curiosamente fue un piloto financiado por el Banco Mundial, por esa razón como grupo de trabajo compuesto por Sergio, por Santiago y por quienes habla John William, nos atrevemos a decir que la política pública alrededor de la confrontación de las zonas de reserva campesina o nacida en ese alrededor, que es la Ley 160 de 1994, pues se gesta en las luchas agrarias y campesinas como constructo colectivo para la organización y defensa del territorio en cuanto a uso y tenencia de la tierra, apuntaladas con presupuesto de un organismo internacional como lo es el Banco Mundial. Es una experiencia que consideramos importante enumerar. Quiero poner esto en términos sencillos. ¿Qué siente la novia cuando es engañada? Los sentimientos que saldrán a flote no serán distintos a enojo, tristeza y desconfianza. Sobre todo la desconfianza llega a ser fundamental cuando del sector público se habla. Pero ahora miremos otra parte importante. ¿Habrá contentamiento o agrado en la mujer que fue engañada? Claramente no. Asimismo sucede cuando una entidad territorial promete soluciones y solo queda en palabras. Los habitantes del municipio indudablemente no tendrán un agrado debido al incumplimiento, en otras palabras, una crisis de gobernabilidad.
Ese costo social de descontento puede llevar a que la ciudadanía pretenda solucionar los problemas por su propia cuenta. Ahí es cuando entran problemáticas graves como informalidad, robos o hasta justicia por mano propia. Puede llegar a desencadenar una serie de sucesos que no van a garantizar una tranquilidad y estabilidad en la sociedad. Habrá un desorden social. En el caso de Guamal, si no se llega a cumplir con lo que se plantea en la política pública de turismo, seguramente habrá costos no solamente sociales y políticos, sino también ambientales, por la naturaleza de la política pública. Por ejemplo, en dado caso que no se garantice un ecosistema sostenible, las consecuencias ambientales serán graves, como la contaminación de ríos, bosques y demás ecosistemas presentes en el territorio. En cuanto al costo social, creemos que puede llegar a darse una degradación de la salud debido a la contaminación de los ríos o también mala calidad del aire. La construcción de la política pública, pero sobre todo la implementación en un Estado social de derecho, atraviesa por garantizar los derechos fundamentales que han sido conquistados palmo a palmo en el marco de la lucha social, en el marco de la lucha popular. Eso quiere decir que si la política pública no está en concordancia o no es directamente proporcional en torno a la necesidad que ha sido de alguna manera peleada colegiadamente, y más aún en cuanto al uso, tenencia, acceso de la tierra, y más aún en cuanto a la implementación del acuerdo final, y más aún en cuanto al acceso de garantías para superar las brechas de pobreza en Colombia. Eso requiere entonces un escenario que no permita que haya deconstrucción de las bases del Estado social de derecho. Es decir, la construcción de la política pública no solamente debe articular la defensa de los derechos fundamentales en cuanto a libertades, movilidad, sino que también debe desarrollar, no tanto por inercia, sino por constructo colectivo, la política que permita la participación en la toma de decisiones de todos y cada uno de los ciudadanos a partir de la Constitución del 91. Ahora bien, de los distintos riesgos mencionados a manera de ejemplo, el riesgo de la deconstrucción territorial será para este caso específico alrededor de escenarios en que ciertos gobiernos y tipos de régimen político inician una campaña fuerte de estigmatización, acusando las zonas de reserva campesina como retaguardias de los movimientos insurgentes en las zonas de frontera. Además, crean una propuesta para defender intereses distintos a los del campesinado denominadas zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, en sus siglas CIDRES. Se trata de un instrumento que legalizaría la acumulación irregular de predios con antecedentes de baldíos por parte de empresas nacionales y extranjeras, causando efectos negativos en términos de concentración y expropiación de tierra. Es claro que la ruptura del constructo colectivo y del tejido social generan deconstrucción social territorial, sobre una iniciativa cuyos dos grandes propósitos son propender por cerrar la frontera agrícola y generar producción agroalimentaria y no en las lógicas de cultivos de tardío rendimiento. Ahora bien, en los temas estructurales que son objeto del presente video, se hace necesario un postulado emblemático que se daría como punto fundamental para la política pública de los temas en mención, y se cita la Ley 893 del 2017, que reza lo siguiente: Que en el marco del acuerdo final, la reforma rural integral en adelante busca sentar las bases para la transformación estructural del campo, crear condiciones de bienestar para la población rural y de esa manera contribuir a la construcción de una paz estable y duradera. En ese sentido, la reforma rural integral es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono a través de programas del desarrollo con enfoque territorial, en adelante denominados PEDER, como instrumento de reconciliación en el que los actores trabajan en la construcción del bien supremo, es decir, la paz, como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
La visita al Congreso de Colombia nos aporta, además de conocer una gran mayoría de los espacios usados por el Poder Legislativo para desarrollar sus labores, es el entender la forma en cómo funciona la gestión desde las comisiones legislativas hasta llegar a los debates, entendiendo así la forma en cómo surgen las políticas públicas desde su situación de origen. Habiendo vivido todas estas experiencias, podemos dar el balance en torno a lo aprendido desde los aciertos que se dan en términos de asumir desafíos para la construcción de criterios propios relacionados a la generación de conocimiento que pueden nutrir muchos métodos más particulares y específicos para el desarrollo de políticas públicas acertadas, más aún si hablamos en términos regionales o locales.